El jefe de mi esposa me mandó un mensaje desde su teléfono a la 1 de la madrugada. Decía que estaba ocupada, que llamaría más tarde. Le respondí, pero no hacía falta. Puedes quedártela. Se acabó. 10 minutos después, mi esposa y su jefe estaban en mi puerta, claramente angustiados. Suplicando. Mira, no digo que tenga un sexto sentido ni nada por el estilo, pero cuando tu teléfono vibra a las 103 de la mañana con esa vibración tan característica, como la de una avispa furiosa, que grita, tu vida está a punto de complicarse. Simplemente sabes que algo anda mal. Estaba medio dormida, babeando sobre una almohada que olía vagamente a comida china rancia y sueños rotos, cuando mi teléfono se iluminó como una bola de discoteca en un funeral. La luz azul rasgó la oscuridad de mi habitación con la sutileza de un tren de carga estrellándose contra una biblioteca. Agarré el teléfono con la coordinación de una jirafa borracha, entrecerrando los ojos para ver la pantalla como si de repente pudiera tener sentido si me concentraba lo suficiente. La notificación decía que era de Rachel, mi esposa, Rachel, la mujer que prometió amarme en la salud y en la enfermedad, y al parecer también en mis peores decisiones. Pero lo peor fue lo que me dejó helado. El nombre del remitente era G. Price. El trabajo. Su jefe, el Dr. Gavin Price. El típico tipo que probablemente practicaba su cara de médico comprensivo frente al espejo cada mañana, mientras se limpiaba los dientes con hilo dental orgánico y sin gluten. El mensaje en sí era breve, dulce y tan reconfortante como un abrazo de cactus. Está ocupada ahora. Llamará más tarde. Me quedé mirando esas palabras. Entonces seguí mirando fijamente. Las leí de un lado a otro, en jerigonza, intentando encontrar alguna interpretación alternativa donde, ocupado, significara algo inocente como estar ocupado salvando vidas o atrapado en una reunión interminable sobre técnicas adecuadas para lavarse las manos. Pero mi cerebro, ese maldito traidor, seguía dando vueltas a la única conclusión que tenía sentido a la 1:03 de la madrugada. Mi esposa estaba con su jefe, y él se sintió con la suficiente confianza como para usar su teléfono y mandarme mensajes como si yo fuera un teleoperador molesto al que podía ignorar con una respuesta predefinida. La rabia me invadió como una ola gigante de pura indignación. Pero soy cerrajero de profesión, es policía y, por naturaleza, un tipo dramático. Así que canalicé toda esa furia en la creación de la respuesta perfecta. Mis pulgares volaban sobre el teclado con la precisión de un cirujano y la mezquindad de un villano de reality show. Escribí, no hace falta. Puedes quedártela. Se acabó. Y puse un punto al final porque nada dice hablo en serio y te has arruinado la vida como una buena puntuación. La gramática es la mejor arma cuando terminas un matrimonio por mensaje de texto a la 1 de la madrugada. Le di a enviar con la misma satisfacción que imagino que siente la gente al soltar el micrófono tras un discurso memorable. Luego dejé el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Me di la vuelta y traté de convencerme de que podría volver a dormirme después de, básicamente, detonar una bomba atómica en medio de mi matrimonio. Alerta de spoiler, no pude. Mi cerebro daba vueltas sin parar, gritando y deteniéndose de vez en cuando para repasar cada momento de los últimos meses, buscando señales que había pasado por alto, advertencias que había ignorado y excusas que me había tragado como si fueran malas medicinas. Pasaron 10 minutos. 10 minutos que parecieron 10 años, durante los cuales oscilé entre la indignación justificada y una tristeza tan profunda que te dan ganas de llorar, a moco tendido en la almohada mientras te comes un helado directamente del envase. Estaba justo en medio de hacer una lista mental titulada, cosas que debería haber notado, idiota, cuando lo oí. Los golpes frenéticos en la puerta principal sonaban como si alguien intentara abrirse paso a golpes a través de madera maciza, movido únicamente por el pánico y la falta de criterio. Entonces llegaron las voces. ¡Ay, las voces! La voz de Rachel, aguda y con esa particular frecuencia de angustia que usan las mujeres cuando se dan cuenta de que las han pillado, con las manos en la masa y necesitan activar los protocolos de emergencia para controlar los daños. Y debajo de la suya, una voz masculina más grave que sin duda pertenecía al Dr. Gavin. Les escribo a las esposas de otros hombres desde sus teléfonos, decía Price. Ambos hablaban a la vez, una cacofonía de súplicas y explicaciones, y lo que sonaba sospechosamente parecido a lanzar espaguetis a la pared a ver qué se pega. Me levanté de la cama con el mismo entusiasmo que un hombre camino a su ejecución,
Me puse los mismos vaqueros que había tirado al suelo 6 horas antes y me dirigí a la puerta principal como un zombi al que le acaban de negar su café matutino. Por la mirilla, pude ver por primera vez el desastre que se desarrollaba en mi umbral. Y déjenme decirles, era mejor que cualquier reality show que haya visto con tanto morbo. Rachel seguía con su uniforme de hospital, ese pijama azul que, al parecer, también le servía de camuflaje para ocultar su infidelidad. El rímel le corría por la cara en gruesos ríos negros que la hacían parecer un mapache tras una sesión de terapia, especialmente intensa. Tenía el pelo revuelto, de esa forma tan particular que se produce cuando llevas tiempo tumbada por razones que nada tienen que ver con dormir, y agarraba el móvil como si fuera un salvavidas, ahogándose en un mar de sus propias estupideces. Junto a ella estaba el mismísimo Dr. Gavin Price, y vaya, era exactamente como me lo había imaginado, con los ojos vidriosos, vistiendo una de esas batas blancas que los médicos usan para proyectar su autoridad y superioridad sobre nosotros, simples mortales que no distinguimos un bazo de un páncreas. Tenía esa expresión en el rostro que grita, tomo decisiones importantes, de vida o muerte, todos los días, y también decisiones personales terribles fuera del horario laboral. Su cabello estaba revuelto, su ropa arrugada, y tenía el aspecto general de un hombre que acababa de darse cuenta de que había caído de bruces en una trampa, que él mismo había tendido. Ambos parecían desesperados, como actores que hubieran olvidado sus diálogos en plena función y estuvieran improvisando a toda prisa la peor obra jamás escrita. Rachel decía algo como, no es lo que piensas, por favor, déjame explicarte, mientras Gavin intentaba apoyarla con frases como, emergencia médica, y completo malentendido, que sonaban tan poco creíbles como un billete de $3. Eché el cerrojo con una lentitud deliberada, alargando el momento como un director de orquesta preparándose para el dramático final de una sinfonía. Clic, la giré apenas 1,5 centímetros, lo justo para que la oyeran, no para abrirla. Y como soy un firme defensor de la puja, hice todo el ritual del candado con una teatralidad que enorgullecería a cualquier actor de Broadway. La cadena metálica se deslizó en su sitio con un satisfactorio tintineo que decía, no vais a entrar, y voy a disfrutar cada segundo haciéndolos retorcerse. Los dejé suplicar a través de la cadena. Allí estaba yo, con mis vaqueros arrugados y mi camiseta que decía, lo cierro como si quemara, un regalo de Frank que me había parecido graciosísimo hasta ese momento, escuchándolos soltar excusas y explicaciones por la rendija de 10 centímetros que bien podría haber sido el Gran Cañón. Rachel lloraba, lágrimas de verdad, no de esas fingidas, lo que, de alguna manera, lo hacía aún peor. Gavin intentaba imitar a una persona razonable, con la misma convicción que una serpiente intentando venderte un seguro de vida. Narré toda la escena en mi cabeza con suficiente sarcasmo como para abastecer de energía a una ciudad pequeña, porque si no me reía de lo absurdo que era que mi esposa y su jefe aparecieran en mi puerta a la 1:15 de la madrugada con aspecto de haber huido de la escena de un crimen, sin duda iba a llorar, y no iba a darles el gusto de verme derrumbarme. Así que me quedé allí, con los brazos cruzados, observándolos interpretar su desesperado dueto de negación a través de mi puerta cerrada con llave, y pensé, esto es el colmo. Esto es tocar fondo, un cerrajero que ni siquiera puede mantener su propio matrimonio a salvo, presenciando en primera fila el peor espectáculo del mundo, protagonizado por las dos personas que se suponía que estaban de su lado. La ironía, decidí, es sin duda el segundo nombre de un cerrajero. La mañana llegó con la gracia y la sutileza de una resaca con botas de punta de acero, golpeándome directamente en el cerebro. Desperté en el sofá, porque al parecer me había desmayado allí después del festival de teatro improvisado a medianoche, con un dolor de cuello que se sentía como si me hubieran reemplazado la columna vertebral con una tubería oxidada, y un dolor de cabeza que te hace cuestionar cada decisión que tomaste en la vida hasta ese preciso instante. La sala parecía la escena de un crimen, si el crimen hubiera sido simplemente rendirse ante la vida. Botellas de cerveza vacías se alineaban sobre la mesa de centro como soldaditos tristes. La televisión estaba congelada en un anuncio de una picadora de verduras que prometía cambiarme la vida, y mi teléfono no paraba de sonar con notificaciones que no quería leer bajo ningún concepto. Pero el universo aún no había terminado de castigarme, porque a las 7:47 en punto, mi madre me llamó. Claro que sí. Las madres tienen esa habilidad sobrenatural de presentir cuando la vida de sus hijos se desmorona a kilómetros de distancia, y la mía tenía la precisión de un sabueso con la de un satélite de vigilancia de la NSA.
Dejé que sonara 2 veces antes de aceptar que ignorar a Linda Martínez era tan efectivo como intentar detener un tsunami con un churro de piscina. Michael Anthony Martínez. Empezó a usar mi nombre completo como si tuviera 12 años y me hubieran pillado robando galletas antes de la cena. Necesito que me digas por qué el coche de Rachel lleva 3 noches aparcado delante de la residencia del personal del hospital. Porque Dolores, de la iglesia, lo vio y se lo contó a Patricia, quien me lo contó a mí durante nuestro paseo matutino. Y ahora medio pueblo piensa que tu mujer tiene una aventura con ese médico. Me llevé la palma de la mano a la frente y pensé si era demasiado pronto para volver a beber. Mamá, ni siquiera son las 8 de la mañana. ¿Podemos programar esta crisis para una hora más razonable? Ni hablar. No te pongas listo conmigo, hijo. ¿Es cierto? Porque si es cierto, voy a ir a ese hospital, Ann. Es cierto, mamá. La interrumpí, porque ya no tenía sentido fingir. Los pueblos pequeños son como vivir en una pecera llena de pirañas que chismorrean. Lo descubrí anoche. Bueno, técnicamente esta madrugada a la 1, que al parecer es cuando todos los buenos matrimonios se van al traste. El silencio al otro lado de la línea duró exactamente 3 segundos antes de que mi madre se lanzara a una ráfaga de español e inglés que habría hecho llorar de admiración a un sargento instructor. Aparté el teléfono de mi oreja y la dejé desahogarse, interrumpiéndola de vez en cuando con un «sí, mamá», y «lo sé, mamá», en los intervalos que esperaba fueran los adecuados. Después de librarme por fin del interrogatorio materno con la promesa de ir a cenar más tarde, porque, al parecer, nada expresa mejor, tu vida se está desmoronando, que las enchiladas de tu madre, contemplé mi reino de tristeza. El apartamento que habíamos compartido durante 3 años lucía distinto bajo la cruda luz de la mañana. Las fotos de nuestra boda en la repisa de la chimenea ahora parecían la prueba de un crimen. Mi foto de graduación de la Academia de Policía colgaba junto al diploma de enfermería de Rachel. Ambos lucíamos tan condenadamente jóvenes y optimistas que me daban ganas de golpear algo. Un círculo de manchas descoloridas de tazas de café en la mesita auxiliar trazaba la ruta de todas las mañanas que habíamos pasado juntos, mirando nuestros teléfonos y fingiendo que aún estábamos conectados. La lluvia empezó sobre las 9, como no podía ser de otra manera. Esto ya parecía una canción country, y casi esperaba que mi perro muriera y mi camioneta se averiara. Solo que no tenía perro y mi camioneta funcionaba perfectamente, lo que, de alguna manera, lo empeoraba todo. Rachel llegó a las 10:23. Sé la hora exacta porque estaba mirando el reloj, deseando que el día terminara, cuando oí su llave en la cerradura. Ella aún tenía una llave. Tendría que cambiar esas cerraduras. El riesgo profesional de ser cerrajero es saber exactamente lo vulnerable que es tu propia seguridad. Entró con un aspecto de haber sobrevivido a una zona de guerra, todavía con ese maldito uniforme de enfermera, y me pregunté si sería a propósito, como si llevar uniforme pudiera legitimar de algún modo la explicación que estaba a punto de darme. Mike, por favor, escúchame, empezó, y yo levanté una mano como un policía de tráfico en el cruce más deprimente del mundo. Déjame adivinar, dije, apoyándome en la encimera de la cocina con los brazos cruzados. Era una emergencia médica que requería que el Dr. M.C. Dreamy te atendiera personalmente a la 1 de la madrugada, usando tu teléfono para escribirme, porque sus dedos estaban demasiado ocupados salvando vidas o cualquier otra excusa que ustedes dos hubieran inventado de camino aquí. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado, pero siguió adelante con la determinación que da ensayar una historia hasta casi creérsela. Había un problema con el primer plano de un paciente. Gavin me estaba ayudando a solucionar el problema, y yo estaba tan agotada del doble turno que me quedé dormida en su oficina. Eso es todo. Eso es todo lo que pasó. Me reí, una risa corta y amarga que no contenía ni una pizca de humor. Te quedaste dormida en su oficina, ¿verdad? Y justo entonces usó tu teléfono para escribirme como si fuera suyo. Dime, en este episodio tan conmovedor de Grey's Anatomy Ghost to Hell, ¿por qué el Dr. Price se sintió tan cómodo como para enviarme un mensaje desde tu teléfono? ¿Acaso comparten teléfono habitualmente? ¿Es una nueva política del hospital de la que no estoy al tanto? Mike, estás siendo ridículo. No, Rachel, estoy siendo racional, lo cual, por lo visto, es un concepto totalmente ajeno a tu mundo. Me aparté del mostrador y empecé a caminar de un lado a otro, porque quedarme quieta me parecía una rendición.
¿Sabes qué es lo ridículo? Que creas que soy tan estúpida como para tragarme esta basura de cuento que me vendes. Oh, no. Oficial, no sé cómo llegaron las drogas a mi auto. Eso es lo que parece que estás diciendo ahora. Su rostro se contrajo y se dejó caer en el sillón. Mi sillón, el que había heredado de mi abuelo. Como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Han pasado meses de distancia entre nosotros, Mike. Meses en los que trabajabas hasta tarde atendiendo llamadas de cerrajería. Meses en los que yo hacía turnos dobles. Durante meses nos cruzamos como si fuéramos compañeros de piso en lugar de pareja. Me sentía sola. Me sentía invisible. Así que preferiste armar un drama nocturno con tu jefe en vez de, no sé, sugerir terapia de pareja. ¿En vez de tener una sola conversación sincera con tu marido? Dejé de caminar de un lado a otro y la miré fijamente. Te sentías sola, así que te aseguraste de que yo también me sintiera sola. Eso sí que es compañerismo. Ahora lloraba desconsoladamente, sollozando con las manos en la cara. Y una parte de mí, la que la había amado desde que nos conocimos en aquella ridícula subasta benéfica del hospital hacía 6 años, quería consolarla. Pero la mayor parte de mí, la que había pasado las últimas 9 horas repasando cada momento sospechoso de los últimos meses, estaba demasiado ocupada enfadándome como para preocuparme por sus lágrimas. Si esto era realmente una emergencia, dije, dejando que el sarcasmo rezumara de cada palabra como ácido. ¿Por qué el Dr. Price no vino a mi puerta con bata quirúrgica? ¿Por qué apareció con una bata blanca como si fuera a hacer una visita a domicilio a la 1 de la madrugada? ¿Se cambió de ropa? ¿Hubo una consulta de vestuario? Porque solo intento comprender la logística de esta emergencia médica que requirió que ambos aparecieran en mi puerta vestidos como si acabaran de salir de un plató de telenovela. No tenía respuesta para eso. Simplemente se sentó allí, llorando con las manos en la cara, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y convertía la escena en lo que realmente era. Una tragedia que nadie pidió, pero que todos veían venir. Le di a Rachel exactamente 45 minutos para llorar en mi apartamento antes de decirle que tenía que irse. No porque sea insensible, aunque en ese preciso instante parecía un hombre al que le hubieran destrozado el corazón, sino porque si tenía que verla sollozar un segundo más, o iba a gritar o a llorar yo también, y ninguna de las dos opciones me parecía muy productiva. Se fue con todo el dramatismo de una actriz de telenovela saliendo por la izquierda del escenario, llevándose las llaves, porque aún no había tenido fuerzas para decirle que cambiaría las cerraduras a más tardar al día siguiente por la mañana. En cuanto su coche salió del garaje, agarré el móvil y busqué en mis contactos hasta encontrar el nombre que buscaba: Frank Sullivan. En mi móvil aparecía como Frank el Tanque, del departamento de malas ideas. Frank era mi antiguo compañero, de cuando aún llevaba placa y fingía tener la vida resuelta, antes de colgar la pistola y decidir que abrir cerraduras era de alguna manera menos estresante que lidiar con los desastres ajenos. Resulta que me equivoqué, pero esa es otra historia. Frank había dejado la policía unos 2 años antes que yo, convencido de que trabajar para la ciudad le reportaba buenas intenciones y beneficios pésimos, mientras que dirigir su propia agencia de detectives privados le reportaba dinero de verdad y, además, le permitía elegir para qué idiotas trabajar. Se había instalado en una pequeña oficina encima de un restaurante chino en el centro, y todo el lugar olía perpetuamente a cerdo agridulce y a decepción. Era perfecto para él. Pulsé el botón de llamada y escuché 2 tonos antes de que se oyera la voz de Frank, ronca y sospechosa, como la de un portero interrogando a alguien con un carné falso. Más te vale que sea importante, Martínez. Estoy hasta el cuello en un caso de infidelidad conyugal, y las fotos que estoy viendo me están haciendo perder la fe en la humanidad. Me enteré por mensaje de texto a la 1 de la madrugada de que mi esposa, Frank, se acostaba con su jefe, y necesito que alguien me tranquilice o me ayude a sacar a la luz suficiente información comprometedora para enterrarlo. Ustedes deciden. Di esta información con la misma indiferencia con la que leo la lista de la compra, porque a esas alturas ya no estaba histérica, sino completamente anestesiada. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa que indicaba que Frank estaba procesando la información y calculando la magnitud del lío en el que se iba a meter. Madre mía, Mike. ¿Rachel? ¿Tú, Rachel? ¿La enfermera que hace esos chistes sobre la higiene de manos y hornea galletas para recaudar fondos para el hospital? Esa es.
Resulta que ha estado haciendo mucho más que hornear galletas, si me entiendes. Me recosté en el sofá y me quedé mirando el techo, contando las grietas del yeso como si pudieran revelar alguna respuesta. El tipo se llama Dr. Gavin Price. Es su jefe en el Hospital General del Condado. Conduce un BMW que probablemente cuesta más que mi sueldo anual entero y tiene una cara que dan ganas de pegarle. Mejor no pienses en eso. Voy para allá. No hagas ninguna tontería en los próximos 20 minutos. Frank colgó antes de que pudiera replicar, lo cual probablemente fue lo mejor, porque sin duda habría argumentado que todo lo que estaba pensando hacer era una tontería, y que de todas formas lo iba a hacer. Fiel a su palabra, Frank apareció 19 minutos después con el mismo aspecto de siempre, corpulento como un portero que se hubiera comido a otro más pequeño para desayunar, con vaqueros y una camisa de franela que había visto tiempos mejores, y 2 tazas enormes de café con un aroma a resurrección. Me dio una sin decir palabra y se acomodó en el sillón que Rachel había dejado libre, haciendo crujir el viejo mueble con su peso. Habla, ordenó, bebiendo a sorbos su café como si fuera vital y fuera a morir sin él. Frank bebía café como quien respira, constantemente, compulsivamente, con una dedicación propia de fanáticos religiosos o corredores de ultramaratón. Así que hablé. Le conté todo, desde el mensaje de la 1:03 de la madrugada hasta la patética explicación de Rachel sobre haberse quedado dormida en el despacho de Gavin tras una situación estresante. Le conté la cara que puso Gavin cuando apareció en mi puerta, la llamada de mi madre y que, al parecer, medio pueblo había estado viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba en directo mientras yo, en mi más absoluta ignorancia, seguía sin enterarme. Le hablé de las marcas de café en la mesa y de las fotos de la boda, que ahora parecían pruebas de un crimen. Frank escuchó sin interrumpir, una de sus mejores cualidades. Se quedó allí sentado, bebiendo su café y asintiendo de vez en cuando, dejándome expulsar todo el veneno que se había acumulado en mi sistema desde la madrugada. Cuando finalmente me quedé sin palabras, dejó la taza de café y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mirándome fijamente con esa mirada que probablemente hacía confesar crímenes que no habían cometido cuando aún llevaba placa. Verás, Mike, ¿qué pasa con los mentirosos? Se creen más listos que los demás. Piensan que pueden inventarse una historia, borrar sus huellas y que nadie sabrá jamás la verdad. Pero los mentirosos siempre cometen errores porque están demasiado ocupados recordando las mentiras como para recordar los detalles. Volvió a coger su café y le dio un largo trago. ¿Quieren mi opinión profesional? Esto no fue algo puntual. No fue un momento de debilidad ni una mala decisión tomada en un arrebato. Esto lleva tiempo ocurriendo y han sido muy cuidadosos, lo que significa que hay un patrón. Y los patrones dejan rastro. ¿Qué tipo de rastro?, pregunté, inclinándome hacia adelante porque de repente esto me pareció menos un momento de autocompasión y más una forma de canalizar mi rabia de manera productiva. Rastro documental, registros bancarios, bitácoras telefónicas, extractos de tarjetas de crédito. La gente miente. Mike, la gente miente todo el tiempo. Pero los teléfonos no mienten. El dinero no miente. Las huellas digitales no mienten. Frank se animaba cada vez más, transformándose en investigador como un superhéroe con capa. ¿Quieren saber la verdad? La verdad real, la verdad documentada, la que se sostiene en un juicio de divorcio y que hará sonreír a su abogado. Entonces tenemos que investigar. No se trata de venganza a sangre fría. Todavía no. Solo estamos investigando a fondo, a la antigua usanza. Trabajo de detective. De ese tipo aburrido y metódico que de verdad da resultados. Sentí un cambio en mi pecho. Una mezcla de alivio y determinación que me hizo enderezarme. Quiero mirar. Quiero saberlo todo. Cada texto. Cada llamada. Cada vez que se reunían y se creían muy listos. Quiero saber toda la maldita historia. Eso es lo que me gusta oír. Frank sonrió. Y era el tipo de sonrisa que significaba que alguien estaba a punto de tener un día muy malo. Ahora, cuéntame todo lo que sabes sobre este personaje, el Dr. Price. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Qué tipo de coche conduce? Si tiene antecedentes. Empezaré a hacer comprobaciones de antecedentes.
Descubre qué secretos oculta. Tipos como este. Médicos con delirios de grandeza que creen que pueden abusar de sus subordinados. Suelen seguir un patrón. Probablemente no sea la primera vez. Lo que significa que podría haber otras víctimas, otras historias, otras personas que desearían verlo recibir su merecido. Podría usar mis habilidades de cerrajero para ayudar en la investigación, me ofrecí. Lo decía medio en broma. Ya sabes, reabrir algunos casos cerrados. Literalmente. Frank gimió y me lanzó un cojín del sofá a la cabeza. Jesucristo, Martínez. Ese es el peor chiste malo que he oído en toda la semana. Y ayer estuve hablando con un agente de fianzas que solo se comunica con chistes malos. Sí, tus habilidades podrían ser muy útiles si las necesitamos. Por ejemplo, para acceder a ciertas áreas con fines documentales. Fines documentales. Me gusta. Muy profesional. De hecho, ahora estaba sonriendo, lo cual me pareció extraño dado que mi vida estaba patas arriba. Pero tener un plan, tener a Frank de mi lado, hizo que todo el desastre se sintiera menos como un ahogamiento y más como nadar hacia la orilla. Hoy empezaré a investigar los antecedentes de Price, dijo Frank, levantándose y apurando su café. Registros públicos, historial profesional, cualquier denuncia en su contra, presencia en redes sociales, todo. Concéntrate en documentar todo lo que puedas. Cada conversación con Rachel, cada detalle sospechoso que recuerdes de los últimos meses, cada prueba que pueda ser útil. Anótalo, haz capturas de pantalla, guárdalo. Estamos armando un caso, y los casos se construyen con detalles. Se dirigió a la puerta, pero luego se volvió con esa expresión seria que solía tener cuando estábamos a punto de allanar una casa de narcotraficantes en aquellos tiempos. Mike, una cosa más. Esto se va a poner feo antes de mejorar. Debes estar preparado para ello. Cuando empiezas a indagar en los secretos de la gente, no siempre te gusta lo que encuentras. ¿Estás preparado para eso? Pensé en Rachel llorando en mi sillón. Pensé en la cara de suficiencia de Gavin en la puerta. Pensé en el mensaje de texto de la 1:03 de la madrugada y en las 9 horas de infierno que siguieron. Sí, dije, estoy listo. 3 días después de que Frank comenzara su investigación, recibí un mensaje de un número desconocido. Llegó a las 2:47 de la tarde de un jueves, mientras estaba cambiando las cerraduras de una inmobiliaria, sudando a mares y pensando si debía cambiar mis propias cerraduras de una vez por todas o seguir viviendo en este limbo extraño, donde mi esposa infiel técnicamente aún tenía acceso a mi apartamento. El mensaje era corto y críptico. De esa forma que te hace pensar inmediatamente que alguien intenta venderte un seguro de coche o que tu vida está a punto de complicarse aún más. Tenemos que hablar. Se trata de Rachel y Gavin. ¿Lila? Lila, la amiga de Rachel. Lila Chan, que impartía clases de spinning carísimas en ese estudio boutique de fitness del centro, donde la gente pagaba $40 por montar en una bicicleta estática en una habitación oscura mientras alguien les gritaba tonterías motivacionales. Lila, que publicaba historias en Instagram de sus batidos verdes y tazones de acai con mensajes sobre bienestar y cómo encontrar tu verdadero yo. Lila, de quien siempre sospeché que era de esas personas que predicaban salud y positivismo mientras, en secreto, se atiborraba de masa de galletas a medianoche para calmar la ansiedad y reflexionaba sobre la falta de sentido de la existencia. Me quedé mirando el mensaje durante 30 segundos, con los dedos llenos de grafito y lubricante, intentando decidir si era una trampa o una oportunidad. Por un lado, Lila era amiga de Rachel, lo que significaba que potencialmente era territorio enemigo. Por otro lado, me estaba contactando por Rachel y Gavin, lo que significaba que o tenía información o estaba a punto de intervenir de una forma que me haría querer tirarme al tráfico. Le respondí, Coffee Bean on Mine, 6 de la tarde. Ven sola y no le digas nada a Rachel, porque al parecer ahora vivía en una película de espías y todo tenía que ser dramático y clandestino. Respondió de inmediato, ya lo tenía planeado. Nos vemos allí. The Coffee Bean era uno de esos locales con un estilo hipster muy marcado, donde los baristas lucían bigotes irónicos y la carta ofrecía cosas como lattes deconstruidos, un café frío artesanal infusionado con las lágrimas de cafetos de cultivo libre, o cualquier otra pretenciosa tontería a la que ahora llaman café normal.
Llegué 10 minutos antes porque las viejas costumbres policiales son difíciles de erradicar. Pedí un americano que costó $7 y sabía a arrepentimiento. Y me acomodé en una mesa de la esquina desde donde podía ver la puerta. Lila entró justo a las 6 y, la verdad, tenía un aire inconfundible. Parecía que estaba a punto de salvarme la vida o de arruinármela aún más. Llevaba pantalones de yoga y una sudadera extra grande con la inscripción Namaste en la cama, y cargaba una de esas enormes botellas de agua que usan los aficionados al fitness para demostrar que están hidratados y, por lo tanto, son superiores al resto de los mortales. Tenía el pelo recogido en una coleta tan apretada que probablemente le dolía la cabeza, y esa expresión en su rostro que decía a la vez nerviosismo, culpa y determinación. Me vio, respiró hondo como si se preparara para la batalla y se acercó con un andar que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Se sentó en la mesa de enfrente sin pedir nada, lo cual respeté porque significaba que quería ir directo al grano. Gracias por reunirte conmigo, empezó, y su voz tenía ese temblor que les sale a las personas cuando están a punto de confesar algo que en realidad no quieren confesar. Llevo 3 días dándole vueltas a si contactarte o no, y simplemente ya no podía guardármelo. Me está consumiendo. Bueno, a mí también, dije, agarrando con fuerza mi café carísimo. ¿De qué se trata todo esto? Y por favor, no me digas que estás aquí para defender a Rachel ni para explicarme cómo malinterpreté la situación, porque ya he tenido suficiente manipulación esta semana y apenas es jueves. Lila negó con la cabeza con tanta fuerza que su coleta se agitó como un péndulo en señal de negación. No. Por Dios, no. No estoy aquí para defender a nadie. Estoy aquí porque... Se detuvo, sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa entre nosotras como si fuera una granada. Estoy aquí porque tengo pruebas. Pruebas de que esto es mucho peor de lo que crees y necesito que sepas que no me di cuenta de lo que estaba pasando, hasta que fue demasiado tarde y me siento fatal por ello. El corazón me latía con fuerza. Esa vieja sensación de mis tiempos de policía, cuando un testigo estaba a punto de confesar y darte la clave del caso. ¿Qué tipo de prueba? Desbloqueó el móvil con dedos temblorosos y abrió la carpeta de capturas de pantalla. Hay un chat grupal. Se llama el Club de Guardia. Jesús, Mike, es asqueroso. Es un grupo de médicos y enfermeras, en su mayoría hombres, que lo usan para presumir de sus conquistas. Como si fuera un juego. Como si las personas con las que se acuestan fueran solo puntos en un marcador. Me giró el teléfono y sentí un vuelco en el estómago al ver las capturas de pantalla. La conversación era tal como la había descrito, grosera, cruel, llena de esas conversaciones vulgares que te hacen perder la fe en la humanidad. Había nombres, fechas, chistes internos que me daban escalofríos. Reacciones con emojis que iban desde llamas hasta berenjenas y pulgares arriba. Como si se felicitaran mutuamente por arruinar matrimonios y traicionar la confianza. Y allí, justo en el centro de todo, estaba el nombre de Gavin Price. No solo participaba, sino que lideraba. Era el cabecilla de ese repugnante club, publicando actualizaciones como si fuera un coordinador de conquistas. El turno de noche me dio otro punto. La esposa de Martínez es más fácil de lo que pensaba. Su marido es cerrajero. Irónico, ya que ni siquiera él puede asegurar su propio matrimonio. Con lágrimas de alegría en los ojos, me quedé mirando esas palabras hasta que se grabaron en mi retina. La crueldad implícita. La forma en que había reducido a Rachel a un simple punto, una broma, el remate de su retorcido juego. La forma en que había lanzado ese comentario sarcástico sobre mí, sobre mi profesión, como si fuera un divertidísimo entretenimiento para él y su grupo de profesionales médicos que, al parecer, se habían saltado la parte de no hacer daño de su formación. Hay más, dijo Lila en voz baja, y bajó la página para mostrarme otros mensajes. El nombre de Rachel apareció varias veces. Detalles sobre sus encuentros que me dieron ganas de tirar mi café de $7 contra la pared. Comentarios de otros miembros del chat felicitando a Gavin, haciendo bromas, tratando todo como si fuera un partido de fútbol americano de fantasía, pero con vidas reales. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo?, pregunté con la voz más ronca de lo que pretendía. El chat lleva activo al menos 2 años, por lo que puedo ver. El nombre de Rachel empezó a aparecer hace unos 4 meses.
Lila retiró el teléfono y lo abrazó contra su pecho como si contuviera información clasificada. Mike, necesito que entiendas, no lo sabía. Te juro por Dios que no sabía que era tan grave. Rachel me dijo que le interesaba a alguien del trabajo, que había química entre ellos, y yo. Su voz se quebró. La ayudé a disimular. Mentí por ella. Te dije que estaba conmigo las noches que no lo estaba. Pensé que solo era un coqueteo, quizá un simple romance pasajero. No sabía que existía un club de cazadores de agujeros que trataba a las mujeres como trofeos. Quería enfadarme con ella. Una parte de mí estaba enfadada, pero la mayor parte reconocía que estaba allí, ahora, con pruebas, con una expresión que sugería que quería que la culpa la enterrara. Eso ya era importante. ¿Por qué me enseñas esto ahora?, pregunté. ¿Qué cambió? Vi los mensajes de la noche en que te enteraste. Después de que le escribiste a Gavin, el chat se volvió loco. Se reían de eso, Mike, se reían de que te hubieras enterado, bromeaban sobre cómo reaccionarías. Apostaban a si Rachel volvería contigo o se quedaría con Gavin. Parecía a punto de llorar, y me di cuenta por primera vez de que probablemente no había dormido mucho en los últimos días. Fue entonces cuando comprendí que esto no era un romance pasajero ni una historia de amor prohibido. Esto era acoso. Esto era cruel. Gente con poder que lo usa para manipular a otros y luego se jacta de ello como si coleccionaran cromos. Me reí, una risa oscura, gutural, que no contenía nada de humor real y era un amargo reconocimiento de lo absurda que se había vuelto mi vida. Déjame ver si entiendo. Mi esposa tiene una aventura con su jefe, que pertenece a una especie de club sexual de profesionales médicos donde comparten anécdotas sobre sus conquistas como si compararan sus alineaciones de fútbol americano de fantasía. ¿Y tú la encubriste porque te pareció romántico? ¿Eso lo resume bastante bien? Cuando lo dices así, suena aún peor, susurró Lila. ¿Por qué es peor? Es ridículamente malo. Es tan malo que, al final, resulta casi gracioso, salvo por el remate. Así que en realidad es simplemente desolador. Me froté la cara con las dos manos. ¿Me puedes enviar las capturas de pantalla? Ya las envié. Te los envié por AirDrop mientras leías. Finalmente, tomó su botella de agua y bebió un largo trago, como si necesitara hidratarse después de haber soltado todos esos secretos. Hay algo más que debes saber. No fui la única que ayudó a encubrirlo. Hay otras personas, amigos, compañeros de trabajo, que sabían lo que estaba pasando y o bien no les importó o participaron activamente en mantener el secreto. Todo esto va más allá de Rachel y Gavin. Claro que sí, murmuré. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser mi desastre personal algo controlable si podía ser una conspiración en toda regla con varios cómplices? Lila se levantó, recogiendo sus cosas con la energía de quien acababa de terminar una misión y necesitaba escapar desesperadamente. Lo siento, Mike. Lamento muchísimo haber formado parte de esto. Tendré que vivir con esa culpa durante mucho tiempo. Pero pensé que merecía saber la verdad. ¿Todo? La miré fijamente. Y vi a alguien que probablemente bebía batidos de cal mientras escondía whisky en su botella de agua. Alguien que predicaba el bienestar mientras se ahogaba en su propio desastre. Alguien que intentaba hacer lo correcto aunque ya era demasiado tarde. Gracias por esto, dije, señalando mi teléfono donde ahora estaban las capturas de pantalla. Lo digo en serio. Esto es una prueba. La prueba es algo delicioso y frío, Lila. Me acabas de dar munición. Ella asintió y se fue sin decir una palabra más, dejándome solo en mi mesa con mi café frío y mi arma humeante. Volví a abrir las capturas de pantalla y las revisé lenta y metódicamente, memorizando cada chiste grosero y cada crueldad casual. Se creían intocables. Pensaban que podían mantener su club en secreto, reírse de sus víctimas y jamás afrontar las consecuencias. Olvidaron que toda cerradura tiene llave, y yo era muy buena encontrándolas. Frank apareció en mi apartamento 4 días después de mi confesión con Lila en la cafetería, cargando una carpeta más gruesa que mi antiguo chaleco antibalas y con ese peso característico de quien guarda todo su historial como persona despreciable. No llamó a la puerta, solo usó la llave de repuesto que le había dado cuando éramos compañeros. Yo aún creía en la confianza y la amistad. Entró y me encontró sentado a la mesa de la cocina,
rodeado de copias impresas de las capturas de pantalla del club de guardia. Un bloc de notas repleto de anotaciones que probablemente me hacían parecer un teórico de la conspiración y suficientes tazas de café vacías como para ser un foco de contaminación. «Tienes una pinta horrible», me saludó Frank, dejando la carpeta sobre la mesa con un golpe seco que hizo volar algunos papeles. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste? ¿O te duchaste? ¿O consumiste algo que no fuera cafeína líquida?» Vaya atrevimiento viniendo de alguien que considera el café un grupo alimenticio. Le respondí con sarcasmo, pero no podía rebatir su opinión. Llevaba 2 días viviendo con el mismo pantalón de chándal. Mi pelo parecía una especie de arte abstracto. Y estoy casi seguro de que olía a una mezcla de lubricante para cerraduras, desesperación y malas decisiones. Por favor, dime que esa carpeta contiene algo que me haga sentir mejor sobre el hecho de que mi esposa se unió a una secta sexual y yo fui demasiado estúpido para darme cuenta. No es una secta sexual. Son solo un grupo de cretinos engreídos con títulos de medicina y sin escrúpulos, corrigió Frank, sentándose en la silla frente a mí. Pero sí, esta carpeta te va a alegrar la semana, quizá el mes, incluso el año, dependiendo de cuánto disfrutes viendo cómo la gente recibe su merecido. Abrió la carpeta con el dramatismo de un mago que revela su mejor truco, y me encontré ante una colección de documentos que parecían haber sido recopilados por alguien con cuentas pendientes y un sistema de archivo impecable. Formularios de quejas, informes de recursos humanos, documentos legales con membretes oficiales, expedientes de personal que probablemente no debían ser accesibles a civiles. Pero Frank tenía sus maneras de conseguir cosas sobre las que yo había aprendido hacía tiempo a no preguntar demasiado. Les presento la colección de los mayores éxitos del Dr. Gavin Price, anunció Frank, señalando el primer documento con un dedo. Resulta que el novio de tu esposa tiene un historial más largo que un recibo de farmacia y es igual de agraciado. Me refiero a quejas que se remontan a 7 años atrás. 3 hospitales distintos y un patrón de comportamiento tan típico que haría salivar a cualquier psicólogo conductual. Tomé el primer documento con más detenimiento, entrecerrando los ojos ante el denso lenguaje legal que parecía diseñado específicamente para ocultar el contenido real, aunque técnicamente lo documentara. Se trataba de una queja presentada en 2018 por una enfermera llamada Jennifer Kaufman, en la que detallaba cómo el Dr. Price había hecho repetidos comentarios inapropiados sobre su apariencia. Le había sugerido que hablaran de sus oportunidades de ascenso profesional mientras tomaban algo, y luego se había vuelto hostil y vengativo cuando ella rechazó sus insinuaciones. La queja se había presentado en recursos humanos de su anterior hospital. Se investigó durante unos 30 segundos y luego se archivó discretamente con una nota que decía que el asunto se había resuelto mediante mediación. Asunto resuelto mediante mediación. Lo leí en voz alta, dejando que el sarcasmo rezumara de cada sílaba. En otras palabras, le pagamos para que se fuera y esperábamos que nadie se diera cuenta, ¿verdad? Exacto. Frank sacó otro documento, este de un hospital diferente, de 2019. Se trata de Jessica Torres. Una historia similar, el Dr. Price la acosó insistentemente. Al principio, ella le correspondió porque era joven y se sentía halagada de que un médico de mayor rango le prestara atención. Sin embargo, cuando intentó terminar la relación, él le hizo la vida imposible, la cambió a los peores turnos, le dio malas evaluaciones de desempeño y la criticó duramente frente a otros empleados, insinuando su inestabilidad emocional. Ella presentó una queja y, para su sorpresa, el asunto se resolvió mediante un acuerdo confidencial que incluía un pacto de confidencialidad. Seguía sacando documentos de esa carpeta como en un truco de magia deprimente que no terminaba nunca. Sarah Chun en 2020, Amanda Rodríguez en 2021, Melissa Grant en 2022. Cada historia seguía el mismo patrón básico con ligeras variaciones. El Dr. Gavin Price identificaba a una víctima, generalmente alguien más joven o en un puesto subordinado. La cortejaba con una mezcla de encanto e intimidación profesional. Conseguía lo que quería y luego la descartaba o le hacía la vida imposible cuando intentaba poner límites. Y en cada ocasión, la administración del hospital respondió con lo que, siendo generosos, podría llamarse apatía agresiva. Y, más precisamente, encubrimiento activo. ¿Cuántas hay?, pregunté, sintiendo algo frío y furioso instalarse en mi pecho como un bloque de hielo que se hubiera instalado permanentemente en mí, algo que podría encontrar tras una semana de excavación. 8 quejas documentadas en 3 hospitales distintos.
Pero aquí está el detalle, Mike, esas son solo las que presentaron quejas formales. ¿Sabes cuántas personas sufren acoso o agresión y nunca lo denuncian? Las cifras son deprimentes. Por cada denuncia en esta carpeta, probablemente hay 3 o 4 personas que guardaron silencio por miedo a represalias, porque no creían que nadie les fuera a creer o simplemente porque querían seguir adelante con sus vidas. Frank sacó otra sección de documentos. Estas parecen más recientes y oficiales. Y aquí viene lo realmente interesante. El Hospital General del Condado, donde él trabaja ahora, donde trabaja Rachel, ya lo sabían. Claro que sabían de su historial cuando lo contrataron hace 2 años. Le hicieron una verificación de antecedentes. Vieron las quejas y aún así lo contrataron, porque es un buen médico con un currículum impresionante. Al parecer, ser un depredador es solo un defecto menor que se puede pasar por alto si uno es bueno en su trabajo. Me quedé mirando la pila de pruebas, sintiendo cómo esa ira fría se cristalizaba en algo nítido y preciso. Entonces, ¿me estás diciendo que este tipo lleva años haciendo esto? Varias mujeres han intentado que rinda cuentas, pero el sistema sigue protegiéndolo porque a los hospitales les interesa más cubrirse las espaldas que abordar el problema de verdad. Eso es justo lo que te digo, confirmó Frank. Este tipo sabe cómo manejarse. Sabe qué límites no debe cruzar. Sabe cómo llegar a acuerdos discretamente. Sabe cómo hacerse la víctima cuando se presentan denuncias. Lo tiene todo bajo control. El tipo es básicamente un depredador profesional con título de médico y un abogado buenísimo. Vaya, no es fantástico, murmuré, pasándome las manos por el pelo y probablemente despeinándolo aún más. Mi esposa no me engañó con un cualquiera. Me engañó con un depredador sexual que tiene todo un sistema para salirse con la suya. No sé si eso lo hace mejor o peor. Lo convierte en munición, dijo Frank, inclinándose hacia adelante con esa mirada intensa que ponía cuando estaba realmente concentrado en un caso. Mira, Mike, sé que esto es algo personal para ti. Sé que estás dolido y enfadado. Y que probablemente estés fantaseando con diversas maneras creativas de hacer sufrir a este tipo. Pero esto es lo que vamos a hacer. Vamos a actuar con inteligencia. Vamos a recopilar todas las pruebas. Vamos a encontrar a estas mujeres y les vamos a dar opciones. ¿Qué tipo de decisiones?, pregunté, aunque ya empezaba a intuir a dónde quería llegar Frank. La decisión de presentarse juntos. La decisión de romper sus acuerdos de confidencialidad. Porque los acuerdos de confidencialidad no sirven cuando hay un patrón de conducta delictiva o cuando la seguridad pública está en riesgo. La decisión de dejar de ser víctimas aisladas y empezar a ser una fuerza coordinada que realmente tenga el poder de exigirle cuentas a este canalla. Frank se estaba animando, gesticulando con las manos como si dirigiera una orquesta invisible de justicia. Una denuncia queda archivada. 2 denuncias se resuelven discretamente. 8 denuncias de 8 mujeres diferentes se presentan simultáneamente. Eso es un patrón. Eso es una historia. Ese es el tipo de cosas que no desaparecen con un acuerdo extrajudicial y un pacto de confidencialidad. Sentí algo parecido a la esperanza asomarse en mi pecho, mezclándose con la ira y el dolor, creando una especie de cóctel emocional explosivo que probablemente no era sano, pero sin duda me hacía sentir productiva. Así que nos ponemos en contacto con estas mujeres. Les mostramos que no están solas. Construimos un caso demasiado sólido como para ignorarlo. Exactamente. Y lo documentamos todo. Cada conversación, cada prueba, cada conexión entre estos casos. Lo dejamos todo bien atado. Frank volvió a golpear la carpeta. Este tipo se cree intocable porque siempre lo ha sido. Piensa que puedes seguir haciendo esto eternamente porque el sistema siempre lo ha protegido. Pero los sistemas están formados por personas, y a las personas se las puede persuadir para que hagan lo correcto cuando las pruebas son contundentes y la opinión pública está atenta. Tomé uno de los formularios de denuncia y leí los detalles de cómo el Dr. Price había destruido sistemáticamente la carrera de Jennifer Kaufman después de que ella lo rechazara. ¿Sabes qué es lo que realmente me indigna?, dije, no es solo que sea un depredador. Es que además es muy astuto. Documenta todo a su favor. Crea un rastro documental que hace que sus víctimas parezcan inestables o vengativas.
Utiliza su posición y autoridad para manipular psicológicamente a la gente, haciéndoles creer que son ellos el problema. Esto no es un crimen pasional ni un momento de debilidad. Es algo premeditado. Este es un hombre que ve a los demás como objetos para coleccionar y desechar. Por eso vamos a acabar con él usando sus propios métodos, dijo Frank con una sonrisa sombría. Le gusta tener todo documentado. Le daremos todo lo que necesita saber. Le gusta aprovecharse del sistema. Usaremos el sistema en su contra. Cree que siempre va 2 pasos por delante. Vamos a estar 3 pasos por delante con mejores pruebas y más testigos. Hice un chiste sobre el trato de Gavin con los pacientes. Debe ser tan delicado como una grapadora y el doble de afilado. Pero tras el sarcasmo, la ira bullía como un cable a punto de estallar. Esto ya no se trataba solo de Rachel. No se trataba solo de mi orgullo herido ni de mi matrimonio roto. Se trataba de todas las mujeres cuyos nombres figuraban en esa carpeta. De todas las víctimas silenciadas. De todas las personas que intentaron alzar la voz y fueron aplastadas por un sistema que valoraba la reputación por encima de la justicia. ¿Por dónde empezamos?, le pregunté a Frank, preparándome mentalmente para lo que se avecinaba. Empezamos por contactarlas, dijo Frank. Con cuidado, con respeto y entendiendo que algunas de estas mujeres quizá no quieran tener nada que ver con esto. Pero les damos la opción. Les mostramos el patrón. Les hacemos saber que no están solos. Se levantó y recogió la carpeta. Y entonces, amigo mío, vimos urgencias. El castillo de naipes cuidadosamente construido por Gavin Price se derrumbó. Miré la carpeta, las pruebas de años de daño, y sentí que aquella ira fría se transformaba en algo parecido a un propósito. Bien, dije. Manos a la obra. Sophie Price me llamó un martes por la mañana mientras instalaba un sistema de cerradura inteligente para un emprendedor tecnológico paranoico que estaba convencido de que sus socios intentaban robarle la idea de su aplicación. En la pantalla del teléfono solo aparecía número desconocido. Normalmente, dejaría que saltara el contestador, porque las llamadas de números desconocidos suelen ser de telemarketing intentando venderme garantías extendidas para el coche o de robots que me informan de que mi número de la seguridad social ha sido comprometido y que debo enviar tarjetas regalo inmediatamente para solucionarlo. Pero algo me impulsó a contestar. Quizá fue la intuición, o quizá simplemente el hecho de que mi vida se había vuelto tan extraña que las llamadas de desconocidos podían ser cualquier cosa, desde parientes lejanos hasta sicarios o extraterrestres intentando establecer contacto. ¿Es Michael Martínez? La voz era femenina, serena, y tenía ese toque especial de quien ya ha dejado de lamentarse y ha entrado en la fase de planificación estratégica de la venganza. Depende de quien pregunte y de si me van a notificar una demanda, dije. Porque, llegados a este punto, no me habría sorprendido que Rachel decidiera demandarme por daños morales o por alguna otra maniobra legal, igual de descabellada. Se trata de Sophie Price, la exmujer de Gavin. Dejó que la información calara hondo durante 3 segundos exactos antes de continuar. Me enteré por ahí en el hospital de que estás recopilando información sobre las actividades extracurriculares de mi exmarido, y creo que deberíamos hablar. Tengo cosas que te interesarán. Casi se me cae el taladro. La exmujer de Gavin, la mujer que había estado casada con ese depredador antes de que empezara a aterrorizar a las enfermeras del Hospital General del Condado. Sabía que estaba divorciado. Frank lo había mencionado en su investigación previa. Pero no había considerado que su ex pudiera ser una aliada potencial en todo este lío. Fue una tontería por mi parte, la verdad, porque las exesposas son básicamente bases de datos andantes de trapos sucios sobre sus exmaridos, especialmente cuando estos son infieles seriales con delirios de grandeza. Te escucho, dije, alejándome de mi cliente paranoico, que estaba ocupado explicándome su sistema de autenticación de 17 pasos que, sin duda, mantendría alejados a los intrusos y, sin duda, lo volvería loco en 6 meses. No por teléfono. Almuerzo. Hoy. Hay un restaurante llamado Rosies en el lado este. ¿Lo conoces? Su tono sugería que más que una pregunta, era una afirmación de cómo iban a ser las cosas. Lo sé. Las 12:30 te vienen bien. Nos vemos allí. ¿Y el señor Martínez?
Venga solo. Esta no es una conversación que necesite público. Colgó antes de que pudiera responder, algo que últimamente parecía ser una constante en mi vida. La gente soltaba noticias bomba y luego desaparecía antes de que pudiera procesarlas bien. Terminé la instalación de la cerradura inteligente aturdido. Cobré al técnico paranoico y me pasé el camino al restaurante de Rousi intentando descifrar qué quería exactamente la exmujer de Gavin y si esto me iba a servir de algo o solo iba a complicar aún más mi ya absurda situación. El restaurante de Rousi era uno de esos clásicos locales americanos que probablemente llevaban sirviendo café y decepciones desde los años 50, con sus cabinas de vinilo rojo que se sostenían más con cinta aislante y esperanza que con una estructura sólida, y un menú con platos como pastel de carne sorpresa, donde la sorpresa probablemente era una intoxicación alimentaria. En cuanto entré, vi a Sofía sentada en una mesa de la esquina, de espaldas a la pared, como si fuera paranoica o estuviera acostumbrada a situaciones donde conocer todas las salidas era crucial. Tenía el aspecto típico de alguien que se había casado con Gavin Price y había sobrevivido para contarlo. 30 y tantos, vestida de forma profesional, con un aire que gritaba: tengo un trabajo de verdad y responsabilidades de verdad, el pelo oscuro recogido en un moño tirante y esos ojos penetrantes e inteligentes que sugerían que había dejado de ser ingenua casi al mismo tiempo que se había separado. No era guapa en el sentido tradicional. Era mejor que eso. Era de esas mujeres que parecen capaces de calcular tu patrimonio neto, tus defectos morales y la cantidad exacta de mentiras que intentabas venderle en el tiempo que tardabas en saludarla. Me senté en la mesa de enfrente y tuvimos esa situación incómoda en la que dos personas, unidas únicamente por el hecho de que sus respectivas parejas y exparejas son personas terribles, intentan entablar una conversación. Te ves mejor de lo que esperaba, dijo Sofie, lo que probablemente fue la frase para romper el hielo más extraña que jamás había escuchado. Me imaginaba a alguien más. No sé. Destrozada. Gavin tiene una forma de destruir a la gente. Dale tiempo. Soy un desastre total a cámara lenta, respondí, llamando la atención de una camarera que parecía haber trabajado en Rosies desde los mismísimos años 50. Café negro, tan fuerte que podría quitar la pintura. Sofie pidió lo mismo, lo que inmediatamente me hizo apreciarla más, porque la gente que toma café negro o es seria o está muerta por dentro, y en este contexto ambas cosas eran aceptables. Nos quedamos en silencio mientras la camarera se marchaba arrastrando los pies y aproveché para observar a la mujer, de enfrente, intentando descifrar sus intenciones y si podía confiar en ella o si se trataba de una elaborada trampa, orquestada por Gavin para despistarme. Voy a ir al grano, dijo Sofía en cuanto llegaron nuestros cafés, y deslizó una pequeña memoria USB sobre la mesa de formica desgastada como si estuviéramos en una película de espías y estuviera revelando secretos de Estado. Lo guardé todo. Fotos, grabaciones de audio, mensajes de texto, correos electrónicos, vídeos que Gavin guardó en su ordenador personal porque es el típico narcisista que documenta sus propios crímenes. Está todo aquí. Miré fijamente la memoria USB, como si fuera a explotar. ¿Por qué? ¿Por qué guardar todo esto? ¿Y por qué dármelo ahora? Sofía dio un largo trago a su café y pude ver en su expresión el peso de años de ira, dolor y paciencia estratégica. Lo guardé como seguro. Cuando descubrí las infidelidades de Gavin, y sí, varias, tu esposa no es ni mucho menos la primera, era lo suficientemente joven e ingenua como para pensar en perdonarlo. Me creí sus excusas sobre el estrés, las largas jornadas laborales y cómo esas mujeres se le ofrecían, pero no fui tan tonta como para borrar las pruebas. Hice copias de seguridad de todo, varias copias, en distintos lugares. Me dije que era por si acaso, por protección, por tener margen de maniobra si las cosas se ponían feas. Y las cosas se pusieron feas, pensé, aunque ya sabía la respuesta. La situación se descontroló. Sofía lo confirmó con una sonrisa amarga. Gavin no solo engaña. Colecciona. Lleva la cuenta. Guarda mensajes, fotos y grabaciones de momentos privados como si fueran trofeos. En su ordenador tiene carpetas organizadas por nombre y fecha, con valoraciones de sus conquistas y notas sobre cuáles fueron fáciles y cuáles requirieron más esfuerzo. No es un hombre que tenga aventuras extramatrimoniales. Es un depredador que documenta sus víctimas.
Se me revolvió el estómago y tuve que dejar la taza de café antes de tirarla contra la pared. Madre mía. ¿De verdad lleva la cuenta? Esto es una especie de juego macabro. Para él, es un juego perverso. ¿Y lo peor? Es muy astuto. Nunca guarda nada que pueda vincularse a su carrera profesional. Nada de correos electrónicos del hospital. Nada de teléfonos del trabajo. Todo está en sus dispositivos personales, encriptado y protegido con contraseña. Se cree intocable. Sophie se inclinó hacia adelante y sus ojos brillaban con esa chispa que da quien lleva años esperando el momento oportuno para atacar. Pero yo tenía acceso a todo cuando estábamos casados. Copié archivos antes del divorcio. Guardé contraseñas. Documenté patrones. Y he guardado esta información durante 3 años, esperando el momento oportuno para usarla. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué no usarla durante tu divorcio? ¿Por qué no acudir a la policía, al colegio médico o a cualquier autoridad competente? Porque tenía miedo, admitió Sophie, y no había vergüenza en su voz, solo un pragmatismo frío. Gavin tiene dinero, contactos y abogados que podrían hundirme en honorarios legales hasta la bancarrota. Durante el divorcio, usé la amenaza de exponerlo para obtener un acuerdo más favorable. Pero nunca lo hice porque no tenía los recursos para enfrentarlo en los tribunales y ante la opinión pública. ¿Pero tú? Me señaló con un dedo. No tienes nada que perder. Tu matrimonio ya se acabó. Ya te ha arruinado la vida. Y por lo que me dicen, estás reuniendo pruebas con múltiples víctimas y evidencia real que va más allá de lo que tengo aquí. Tomé la memoria USB, sintiendo su peso. Algo tan pequeño para contener tanto daño. ¿Qué es exactamente lo que hay aquí? Todo, dijo Sophie con sencillez. Grabaciones de llamadas telefónicas donde se jacta ante sus amigos de su última conquista. Vídeos que grabó en secreto durante momentos íntimos. Algunas mujeres sabían que las estaban grabando, otras no. Mensajes de texto donde discute estrategias para seducir a enfermeras y estudiantes de medicina. Fotos que guardaba como recuerdo. Y, lo más incriminatorio de todo, una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo de Excel donde registraba nombres, fechas, calificaciones y notas sobre cada mujer. La llamaba su registro personal de logros. Yo la llamo evidencia de un comportamiento depredador sistemático. Me invadió una fría sensación de satisfacción. Esa clase de sensación que se tiene cuando todas las piezas dispersas de un rompecabezas de repente encajan y forman una imagen que por fin tiene sentido. Esto no era solo una prueba. Esta era la industria de las excusas, finalmente obteniendo una factura. Esta era documentación que no se podía explicar ni descartar como un malentendido. Estos eran los propios registros meticulosos de Gavin Price que lo condenaban. ¿Por qué me das esto?, pregunté una vez más porque necesitaba entender su motivación. ¿Qué ganas con esto? Sophie terminó su café y se levantó, preparándose para irse. Puedo verlo caer. Me doy cuenta de que contribuía a evitar que lastimara a más personas. Y puedo dormir tranquila sabiendo que por fin hice algo en lugar de quedarme callada y protegerme. Sacó un billete de $20 y lo dejó sobre la mesa del café. Úselo bien, señor Martínez. Asegúrese de que cuente. Porque si lo arruina, él sabrá de dónde proviene la información y tendré que desaparecer. Salió del restaurante como una reina que acaba de abdicar. Cansada, aliviada y, por fin, libre de una carga que había llevado demasiado tiempo. Me quedé allí sentado con la memoria USB en la mano, sintiendo su peso, sabiendo que ahora tenía en mis manos la llave de todo. Por fin llegó la factura y era hora de que Gavin Price pagara. La gala benéfica anual del Hospital General del Condado estaba programada para el sábado, 18 de octubre, lo que me daba exactamente 2 semanas para transformarme de un cerrajero amargado y furioso en un terrorista audiovisual con un don para la humillación pública dramática. La gala era una de esas fiestas de etiqueta donde los ricos pagaban $500 por plato para comer pollo insípido y sentirse bien consigo mismos, mientras la administración del hospital exhibía a sus médicos estrella como si fueran ganado de primera en una feria. Y el invitado de honor de este año, el médico homenajeado por sus destacadas contribuciones a la atención al paciente y la excelencia hospitalaria, no era otro que el mismísimo Dr. Gavin Price.
Porque, al parecer, el universo tiene un sentido del humor retorcido y decidió que el hombre que había estado destruyendo vidas, sistemáticamente merecía un trofeo y una ovación de pie. Cuando Frank me hablaba de la gala, me reía tanto que casi me atragantaba con el café. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Le van a dar un premio? ¿Por qué? ¿Por el uso más creativo de la dinámica de poder? ¿Por su logro sobresaliente en el campo de ser un completo cabrón? Es el premio al médico del año. Frank lo dijo con una seriedad tal que sugería que también apreciaba la ironía. Otorgado anualmente a un médico que demuestra una dedicación excepcional a sus pacientes y una conducta profesional ejemplar, la nominación fue presentada, al parecer, por la junta directiva del hospital antes de que tu situación saliera a la luz, y ya están demasiado avanzados en la planificación como para retractarse ahora sin plantear preguntas. Y fue entonces cuando la idea me golpeó con la sutileza de un ladrillo contra una ventana. ¿Por qué no usar la gala como escenario para la caída de Gavin? ¿Para qué andar por ahí presentando quejas y esperando que el sistema funcionara cuando podía, literalmente, secuestrar su momento de triunfo y convertirlo en una ejecución pública? Era elegante. Era cruel. Fue una justicia poética que me llenó de alegría, porque si hay algo que entiendo, es que la mejor manera de entrar en algo es usar la infraestructura existente en su contra. Le expliqué el plan a Frank mientras tomábamos unas cervezas en su oficina, que aún olía a cerdo agridulce y matrimonios rotos, mientras él me escuchaba con la expresión de un hombre a la vez impresionado y preocupado por mi salud mental. A ver si entiendo, dijo después de que terminé mi presentación. Quiere hackear el sistema audiovisual del hospital durante la gala, conectar la memoria USB de Sophie y transmitir los grandes éxitos de Gavin a una sala llena de donantes, administradores del hospital y medios locales. Quieres convertir su ceremonia de premios en un documental de crímenes reales, no hackear. Eso suena ilegal y complicado. Prefiero obtener acceso autorizado gracias a mi amplio conocimiento de sistemas de seguridad y al hecho de que yo mismo instalé las cerraduras de la sala de control audiovisual hace 6 meses, cuando el hospital actualizó sus equipos. Le sonreí con una energía casi maníaca que probablemente debería haberme preocupado, pero que en cambio me resultó liberadora. Soy cerrajero, Frank. Conozco todas las entradas, todos los accesos, todos los puntos débiles del edificio, porque la mitad del personal me ha llamado alguna vez para que les abra habitaciones de las que se han quedado fuera. No estoy entrando a la fuerza. Simplemente abro puertas que ya están ahí. Frank me miró fijamente durante un largo rato antes de esbozar una sonrisa que igualaba la mía. Eres un magnífico y vengativo hijo de puta. Esta es o la mejor idea que has tenido en tu vida o la peor, y sinceramente no sé cuál de las dos. ¿Por qué no ambas?, respondí, mientras ya planeaba mentalmente la logística. Durante las 2 semanas siguientes, me familiaricé por completo con el espacio para eventos del Hospital General del Condado, la configuración audiovisual para la gala y la secuencia exacta de eventos planeados para la noche. Me puse en contacto con Tom Michun, un tipo que conocía de mis tiempos de policía, que había dejado el cuerpo para convertirse en técnico audiovisual porque decidió que prefería trabajar con equipos que con personas, y que me debía un favor de aquella vez que lo ayudé a salir de una situación complicada con su exnovia, una orden de alejamiento y un malentendido sobre quién era el verdadero dueño de la PlayStation. Tommy estaba encantado de darme un curso intensivo sobre el funcionamiento básico del sistema audiovisual, sobre todo cuando le dije que era para una presentación sorpresa en un evento benéfico de un hospital. No vas a hacer nada que me meta en problemas, ¿verdad?, me preguntó Tommy nervioso, mientras me mostraba cómo conectar discos duros externos al sistema de proyección. ¿Qué quieres decir con problemas?, le respondí, lo cual, en retrospectiva, probablemente no fue la respuesta más tranquilizadora. Pero Tommy se encogió de hombros y me mostró el resto del sistema de todos modos, porque era un buen amigo, y también porque en secreto le encantaba la idea de que el caos se desatara en entornos formales. Frank se encargó de lo que él llamaba la infraestructura legal, lo que significaba asegurarse de que tuviéramos reporteros preparados que realmente asistieran a la gala y estuvieran atentos cuando las cosas se complicaran. Se puso en contacto con María González, de la cadena de noticias local, una periodista de investigación que llevaba años intentando destapar un caso de mala praxis hospitalaria y que, básicamente, estaba deseando que un escándalo tan jugoso le cayera del cielo. También contactó con algunos periodistas independientes especializados en violaciones de la ética médica,
Además de un bloguero que dirigía un sitio popular sobre la rendición de cuentas de las instituciones poderosas. Frank estaba creando una audiencia, asegurándose de que, cuando comenzara el programa, hubiera gente para documentarlo y difundirlo. No solo vamos a desenmascarar a Gavin, explicó Frank durante una de nuestras sesiones de planificación. Estamos creando un momento que no se puede ignorar ni ocultar. Nos aseguramos de que haya suficientes testigos y cobertura mediática para que el hospital no tenga más remedio que responder públicamente, en lugar de manejar esto discretamente a puerta cerrada, como han hecho con todas las demás denuncias en su contra. Lila se convirtió en nuestra coordinadora interna, la persona que tranquilizaba a las enfermeras nerviosas y se aseguraba de que las mujeres que habían accedido a denunciar supieran qué estaba pasando y cuándo. Se puso en contacto con varias de las víctimas de Gavin, con cuidado y respeto, explicándoles que habría un ajuste de cuentas público y preguntándoles si querían estar presentes o si preferían mantenerse al margen y dejar que sus testimonios hablaran por sí solos. Algunas optaron por asistir a la gala, deseosas de ver la cara de Gavin cuando su mundo se derrumbara. Otras decidieron quedarse en casa, pero dieron permiso a Lila para que representara sus historias. Algunos no querían saber nada y pidieron que los dejaran tranquilos, lo cual respetamos porque se trataba de darles opciones, no de forzarlos a otra situación donde no tuvieran control. Lila era perfecta para este papel porque tenía esa combinación de energía de instructora de fitness y empatía genuina que hacía que la gente confiara en ella incluso cuando, básicamente, los estaba reclutando para una trampa. Me enviaba mensajes con actualizaciones durante la semana y consiguió 3 asistentes más confirmados. Jessica Torres quería estar allí. Sarah Chun venía desde Colorado porque decía que no se lo perdería por nada del mundo. Y cada mensaje parecía una pieza más que encajaba en su lugar. Sophie era el motor silencioso en segundo plano. La experta en control de calidad que se aseguraba de que cada archivo en la memoria USB fuera auténtico, admisible e impactante. Revisó las grabaciones y las fotos con una meticulosidad tal que sugería que llevaba años preparándose para este momento, organizándolo todo cronológicamente y creando una presentación que narraba una historia clara de principio a fin. Preparó un vídeo resumen de apenas 12 minutos, pero con pruebas suficientes para hundir a Gavin, incluyendo audios donde presumía de sus conquistas, capturas de pantalla del chat del club y extractos de su infame hoja de cálculo con los nombres censurados para proteger a las víctimas, pero con los números claramente visibles. 12 minutos. Sophie me lo había dicho cuando me entregó la memoria USB ya terminada. Eso es todo lo que necesitas. 12 minutos de sus propias palabras, su propia documentación, su propia depredación sistemática expuesta de forma que ni el administrador más deliberadamente ignorante podrá ignorarla. Lo he programado para que coincida con la entrega de premios prevista. Justo después de que anuncien su nombre y suba al escenario, empieza el vídeo. Máximo impacto. Máxima humillación. Ensayamos el plan hasta que lo podía ejecutar dormido. Frank estaría cerca de las salidas con sus contactos periodistas, listo para interceptar a cualquiera que intentara interrumpir la presentación o huir del lugar. Lila estaría dispersa entre el público, junto a las víctimas que decidieran asistir, brindándoles apoyo moral y asegurándose de que todos se sintieran seguros. Sophie estaría al fondo de la sala, observando desde las sombras como el fantasma del pasado de Gavin que regresa para atormentarlo, y yo estaría en la sala de control audiovisual, a la que, por supuesto, tenía las llaves, ya que yo había instalado las cerraduras, lista para conectar la memoria USB en el momento preciso y convertir la celebración del hospital en un juicio público. Era elegante en su simplicidad. No confiábamos en que el sistema impartiera justicia. Estábamos creando nuestro propio sistema, utilizando las herramientas a nuestro alcance, abriendo la última cerradura de una casa construida enteramente sobre mentiras y cortesía profesional. ¿Que el hospital quería celebrar las contribuciones del Dr. Gavin Price? De acuerdo. Les mostraríamos exactamente a qué había contribuido. La noche anterior a la gala, estaba sentado en mi apartamento con la memoria USB en la mano, pensando en cómo había pasado de ser un cerrajero con un matrimonio fracasado a un hombre que orquestaba lo que, en esencia, era una ejecución pública coordinada usando PowerPoint y un sistema de sonido. Era absurdo. Probablemente era ilegal de maneras que no había considerado del todo. Sin duda iba a trastornar mi vida aún más de lo que ya estaba. Pero también era necesario, porque hombres como Gavin Price no se detienen por sí solos.
No desarrollan conciencia ni deciden cambiar su comportamiento de repente. Siguen adelante hasta que alguien los detiene, hasta que el costo de sus acciones supera el beneficio, hasta que alguien que sabe exactamente cómo funcionan las cerraduras logra abrirlas. Conecté la memoria USB a mi computadora portátil una vez más y vi la presentación cuidadosamente preparada de Sophie. 12 minutos de verdad. 12 minutos de pruebas. 12 minutos de un hombre que se condena a sí mismo con sus propias pruebas. Si esto se convierte en telenovela, espero regalías, murmuré para mí misma, canalizando mi nerviosismo en sarcasmo, porque era lo que mejor se me daba. Mañana por la noche, el Dr. Gavin Price subiría a ese escenario esperando aplausos y admiración. En cambio, recibiría su merecido, frío y público. Estaba impaciente. La mañana de la gala amaneció con un cielo gris y ominoso, como si el tiempo supiera que algo dramático estaba a punto de suceder y quisiera crear la atmósfera adecuada. Me desperté a las 6 de la mañana sin despertador, lo que suele pasar cuando el cerebro decide que dormir es para quienes no están a punto de cometer un acto de terrorismo social contra el novio de su esposa frente a 200 de los ciudadanos más influyentes del condado. Me quedé tumbado en la cama mirando al techo durante unos 45 segundos antes de abandonar la farsa del descanso y arrastrarme hasta la ducha, donde, bajo el agua hirviendo, repasé mentalmente el plan de la noche por enésima vez. La memoria USB estaba sobre la encimera de la cocina, junto a la cafetera, conectada al portátil, para un último repaso. Había visto la presentación de Sophie tantas veces que probablemente podría recitarla entera de memoria, incluyendo los audios de Gavin alardeando de sus conquistas y las capturas de pantalla de su inquietante hoja de cálculo. 12 minutos de pruebas cuidadosamente seleccionadas que o bien lo cambiarían todo o me explotarían en la cara, de forma espectacular. Y en ese momento, tenía un 50% de probabilidades de saber qué desenlace era más probable. Me preparé un café tan fuerte que podría despertar a un muerto y tal vez, alimentar un coche pequeño. Y estaba a la mitad de mi segunda taza cuando sonó el teléfono. El nombre de Rachel apareció en la pantalla y lo miré fijamente como si fuera una granada a punto de estallar en mi cocina. No había llamado desde la mañana después de nuestra confrontación en la puerta, hacía 2 semanas. Solo nos comunicábamos mediante breves mensajes de texto sobre cuestiones prácticas como quién pagaba qué facturas, y si le había reenviado el correo. El hecho de que llamara justo esa mañana significaba una de dos cosas: o se había enterado del plan, o su conciencia culpable por fin se había desatado. Dejé que sonara 3 veces mientras dudaba si contestar sería un alivio o un dolor insoportable. Y al final acepté la llamada porque, al parecer, me gustaba sufrir y también porque una parte de mí, esa parte tonta y sentimental que recordaba haber amado a esa mujer, necesitaba oír lo que tenía que decir. Mike. Su voz sonaba destrozada, como si hubiera estado llorando o no hubiera dormido, o quizá ambas cosas. Mike, por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Bueno, ya me tienes al teléfono, así que habla. Dije, manteniendo la voz monótona e inexpresiva porque si dejaba aflorar algún sentimiento, esta conversación se iba a torcer rápidamente. Aunque debo decir que tu momento es interesante. ¿Necesitas desahogarte en esta hermosa mañana de sábado? Terminé mi relación con Gavin. Lo dijo de golpe, como quien se quita una tirita de un tirón, y pude percibir la desesperación en sus palabras. Hace 2 días le dije que se había acabado, que me había equivocado, que quería intentar arreglar las cosas contigo. Sé que no merezco otra oportunidad, pero Mike, llevamos 6 años juntos. Tenemos historia. La tenemos. La teníamos. Algo real. Por favor, te lo ruego, considera la terapia de pareja. Podemos superar esto. Me reí, y me salió una risa áspera y amarga, como cristales rotos molidos hasta convertirlos en sal. Terminaste la relación hace 2 días. 2 días. Hace 4 meses de andar a escondidas. Después de mentirme en la cara. Después de dejar que tu jefe me escribiera desde tu móvil a la 1 de la madrugada como si yo fuera un obstáculo irrelevante al que despedir. ¿Y ahora quieres terapia? ¿Ahora quieres solucionarlo? Rachel, la verdad es que tienes una osadía impresionante. Si dieran premios a la osadía, te llevarías uno esta noche. Sé que la cagué. ¿La cagué? La interrumpí,
sintiendo como la ira que había estado reprimiendo con tanto esmero empezaba a aflorar. Una metedura de pata es olvidarse de sacar la basura o teñir accidentalmente mis camisas blancas de rosa en la lavadora. Lo que tú hiciste fue tomar la decisión consciente, repetidamente, durante meses, de traicionarme con tu jefe mientras yo estaba en casa pensando que solo estábamos pasando por una mala racha. Eso no es meter la pata, Rachel. Eso es un engaño sistemático. Ahora lloraba, lo notaba en su respiración, pero no podía sentir la misma empatía que hacía tan solo 3 semanas. Algo fundamental se había roto entre nosotros, una piedra angular que no se puede reconstruir con lágrimas y promesas de terapia. Mike, por favor. Su voz se quebró. Te amo. Nunca dejé de amarte. Gavin fue un error. Un error terrible y estúpido del que me arrepiento más que de nada. Pero ya pasó. Bloqueé su número. Solicité un traslado a otro departamento. Estoy haciendo todo lo posible para arreglar esto. Déjame preguntarte algo, dije, y mi voz sonó más fría de lo que pretendía, tan cortante que podía herir. ¿Gavin te grabó? ¿Tomó fotos, vídeos, guardó tus mensajes de texto? ¿Documentó su relación como si fuera una conquista que quería recordar? El silencio que siguió fue ensordecedor. Se prolongó durante 5 segundos, luego 10, y en ese silencio oí todo lo que necesitaba saber. El miedo, la constatación, la comprensión de que cualquier promesa que Gavin hubiera hecho sobre privacidad y discreción era tan inútil como, probablemente lo habían sido sus votos matrimoniales. Él prometió que lo había borrado todo. Rachel finalmente susurró, y su voz sonaba débil, asustada e infantil, de una forma que me oprimió dolorosamente el pecho a pesar de mi enfado. Después de decirle que habíamos terminado, dijo que borraría todos los mensajes y fotos. ¿Lo prometió, Mike? ¿Dijo que lo prometió? Sí, como prometen los hombres y los dramas. Lo interrumpí, y el sarcasmo volvió a aflorar con toda su fuerza porque era más fácil que reconocer la parte de mí que aún sufría por ella, que reconocía que la había engañado a alguien con mucha más experiencia y capacidad de manipulación que ella. Déjame contarte algo sobre Gavin Price que, por lo visto, aún no has descubierto. Él no borra nada. Él colecciona. Él guarda. Documenta cada conquista como si estuviera construyendo un museo dedicado a su propio ego y a las malas decisiones ajenas. Así que no, Rachel, no borró tus mensajes. Probablemente estén guardados en 3 cuentas distintas de almacenamiento en la nube, con etiquetas, fechas y quizá hasta calificaciones. Su llanto se intensificó, disolviéndose en un sollozo propio del miedo genuino y la creciente comprensión de que había sido mucho más ingenua de lo que creía posible. Dios mío, Mike, tienes que ayudarme. Si esas fotos salen a la luz, si la gente las ve, mi trabajo, mi reputación, mi familia. ¿Ahora te importan tu trabajo y tu reputación? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero ya era demasiado tarde para retractarme. ¿Dónde estaba esa preocupación hace 4 meses cuando decidiste acostarte con tu jefe? ¿Dónde estaba esa previsión cuando le permitiste fotografiar momentos íntimos? No lo sabía, gritó prácticamente, y había una angustia genuina en su voz. No sabía que estaba grabando algunas cosas. No sabía que lo guardaba todo. No sabía nada de las otras mujeres ni del grupo de chat. Se detuvo, y pude oírla intentando recomponerse. Espera, ¿cómo sabes todo esto? ¿Cómo sabes a qué se dedica Gavin? Porque, a diferencia de ti, yo sí me informé, dije secamente. Cuando descubrí que mi mujer me engañaba, no me quedé de brazos cruzados llorando ahogando mis penas en una cerveza. Investigué. Hablé con gente. Encontré pruebas. Y déjame decirte, Rachel, que lo que descubrí es mucho peor que tu infidelidad con tu jefe. Lo que descubrí es un patrón de comportamiento depredador que se remonta a años atrás, múltiples víctimas, abuso sistemático de poder y documentación que haría llorar de alegría a cualquier fiscal. Hubo otra larga pausa, y cuando Rachel volvió a hablar, su voz temblaba. Mike, ¿qué piensas hacer? ¿Por qué me cuentas esto? Porque esta noche es la gala del hospital, dije, y me sorprendió lo tranquila que sonaba, lo serena que estaba.
Como si estuviera explicando el tiempo en lugar de mis planes para arruinar la carrera de su novio. Esta noche, Gavin recibe su premio al sanador del año o cualquier otro título absurdo que le pongan. Y esta noche, todos en esa gala van a ver exactamente qué clase de sanador es en realidad. No, salió como un susurro, luego más fuerte. No, Mike, no puedes. Por favor, te lo ruego. No lo hagas en público. No lo conviertas en un espectáculo. Me destruirá a mí también. Todo el mundo se enterará. Mis compañeros, mis amigos, mis padres. Deberías haber pensado en eso antes de dejar que Gavin tomara fotos, dije, y una parte de mí reconoció que estaba siendo cruel, pero la mayor parte estaba demasiado enfadada y dolida como para importarme. Tú tomaste tus decisiones, Rachel. Elegiste tener una aventura. Elegiste confiar en un hombre que colecciona mujeres como si fueran cromos. Elegiste creer en sus promesas, y ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa decisión, igual que yo tengo que vivir con las consecuencias de casarme con alguien que me traicionó. Mike, por favor. ¿Basta? La interrumpí, agotada de repente por la conversación, por las súplicas, las lágrimas y los últimos intentos de convencerme de lo contrario. Deja de rogar. Deja de prometer lo que no vas a cumplir. Deja de actuar como si pudieras arreglar esto con más llanto y disculpas. Se acabó, Rachel. Se acabó. Lo que creías que teníamos se ha perdido, y tú mismo lo destruiste. Puedes esconderte si quieres. Puedes fingir que estás enfermo para ir a la gala, quedarte en casa, hacer como si nada de esto estuviera pasando, pero no puedes deshacer lo que ya se había guardado. No puedes borrar archivos que ya se hayan guardado en varias ubicaciones. La verdad saldrá a la luz quieras o no, y tú decides si la afrontas o huyes de ella. Ahora sollozaba abiertamente, pero yo no sentía nada más que una especie de vacío final, como cerrar la puerta de una habitación a la que sabes que nunca volverás a entrar. Si esto se convierte en un culebrón, espero regalías, dije, y lo decía medio en serio, medio como mecanismo de defensa contra la parte de mí que sufría con ella a pesar de todo. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que pudiera suplicar más, prometer más o decir algo que me hiciera cambiar de opinión. Dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera y terminé mi café, mirando la memoria USB junto a mi portátil. Esta noche, la verdad salió a la luz. Esta noche, todos verían lo que yo había estado viendo durante semanas. Y si Rachel quedaba atrapada en la zona de impacto, bueno, las acciones tienen consecuencias, y ella se las había ganado. La gala benéfica anual del Hospital General del Condado fue tan pretenciosa como la había imaginado, es decir, parecía que alguien hubiera tomado un tablero de paintes titulado «Evento médico elegante», y lo hubiera vomitado por todo el centro de conferencias del hospital sin ningún respeto por la sutileza ni el buen gusto. Había esculturas de hielo con forma de estetoscopios, porque nada demuestra mejor nuestra preocupación por la sanidad que el agua congelada, cara y que se derretirá en un charco al final de la noche. Manteles blancos cubrían todas las superficies, cada mesa lucía un centro de mesa de rosas y lirios que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, y un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en un rincón, como si se tratara de un baile europeo del siglo XIX en lugar de una gala benéfica en una ciudad estadounidense de tamaño medio, donde la mitad de los asistentes solo estaban allí por la barra libre y las donaciones deducibles de impuestos. Llegué temprano, vestido con el único traje que tenía, uno gris oscuro que había usado en mi boda y luego en unos 4 funerales, lo cual me pareció sombríamente apropiado dado lo que estaba a punto de hacer. Frank me había conseguido una entrada a través de una de sus contactos que trabajaba en la administración del hospital, una mujer llamada Patricia, que había sido víctima de Gavin hacía 3 años y estaba encantada de facilitar su ejecución pública. Incluso me había ayudado a acceder a la sala de control audiovisual esa misma mañana, dejándome entrar con su credencial mientras yo fingía comprobar la seguridad de las cerraduras y, por supuesto, no instalaba un sistema de respaldo que impidiera que alguien apagara la presentación una vez iniciada. La sala se estaba llenando rápidamente con la clase de gente que uno esperaría ver en una cena benéfica de $500 por persona. Donantes adinerados con vestidos de diseñador y smokines a medida. Miembros del consejo del hospital que parecían sacados de un catálogo de personas exitosas que toman decisiones importantes. Políticos locales saludando efusivamente a la multitud como si estuvieran en campaña, aunque esa noche no se votaba nada.
Y por supuesto, el personal médico, doctores y enfermeras, vestidos de gala, fingiendo no desear en secreto que el bar permaneciera abierto hasta tarde para hacer soportables los discursos. Vi a Frank cerca de la entrada con aspecto incómodo en un traje que probablemente no se había puesto desde la boda de su hija hacía 2 años, junto a María González de Noticias del Canal 7 y al menos otros 3 periodistas que reconocí de las ruedas de prensa de Frank. Todos intentaban parecer informales, como si solo estuvieran allí por el pollo y la causa, sin duda sin esperar que estallara un escándalo que les diera la noticia del año. Lila estaba dispersa entre la multitud con varias mujeres que reconocí del expediente de víctimas de Frank. Jennifer Kaufman, Jessica Torres y Sarah Chun, que había volado desde Colorado expresamente para esto. Todas parecían nerviosas y decididas a partes iguales, como soldados esperando una batalla para la que se habían entrenado toda la vida. Sophie estaba al fondo de la sala, justo donde había dicho que estaría, con un vestido negro que la hacía parecer que asistía a un funeral, lo cual era apropiado, ya que estábamos a punto de enterrar viva la carrera de Gavin. Me miró y me dedicó un leve asentimiento, un gesto que en un solo movimiento decía, ha llegado el momento. Buena suerte y que todo se vaya al traste. La ceremonia comenzó a las 7:30 con toda la pompa y circunstancia de quienes se toman demasiado en serio a sí mismos. El director general del hospital, un hombre canoso llamado Richard Beaumont, cuya voz autoritaria hacía pensar que jamás se había equivocado en nada, subió al escenario y pronunció un discurso sobre el compromiso del County General con la excelencia y el servicio a la comunidad. Agradeció a los donantes, elogió al personal, contó algunos chistes con resultados diversos y, en general, hizo todo lo que se suele hacer para matar el tiempo antes del evento principal. Entonces llegó el momento que esperaba. La doctora Álvarez, jefa de personal, una mujer severa de unos 50 años que parecía haber extirpado por completo su sentido del humor, se acercó al micrófono para presentar a la homenajeada de la noche. Es un gran privilegio para mí, comenzó, leyendo de unas fichas como si anunciara al ganador de un Oscar, entregar el premio al médico del año a un médico que encarna todos nuestros valores en el Hospital General del Condado. Su dedicación a sus pacientes es incomparable. Su compromiso con la excelencia en la atención médica es una inspiración para todos nosotros. Él representa lo mejor de lo que significa ser un sanador en nuestro sistema de salud moderno. Les invito a que me acompañen a darle la bienvenida al escenario al Dr. Gavin Price. Los aplausos comenzaron, educados al principio, y luego se intensificaron a medida que Gavin se dirigía al escenario con la seguridad que caracteriza a quien cree sinceramente merecer cada elogio que está a punto de recibir. Se veía exactamente como siempre lo había imaginado, guapo, con ese aire de médico televisivo, impecablemente vestido con un smoking que probablemente costaba más que mi camioneta, con esa sonrisa que ahora reconocía como la de un depredador que siempre se salía con la suya y esperaba seguir haciéndolo para siempre. Le dio la mano al doctor Álvarez, aceptó el trofeo de cristal que probablemente también costaba más que mi camioneta, y se acercó al micrófono con el premio en alto, como si acabara de ganar la Super Bowl de ser un ser humano despreciable. Los aplausos continuaron, y yo, desde mi posición cerca de la sala de control audiovisual, lo observé regodearse en ellos, absorbiendo la admiración como una planta modificada genéticamente para alimentarse exclusivamente de ego y halagos falsos. Gracias, comenzó, con voz suave y ensayada, la voz de alguien que ya había dado discursos y sabía perfectamente cómo conectar con el público. Me siento profundamente honrado por este reconocimiento. Cuando me hice médico, me comprometí a servir a mis pacientes con compasión e integridad, y fue entonces cuando apreté el gatillo. Las luces se atenuaron ligeramente. Lo había programado en la secuencia porque, si vas a arruinarle la vida a alguien, mejor hacerlo con una iluminación dramática. Las enormes pantallas de proyección a ambos lados del escenario se encendieron parpadeando. Gavin se detuvo a mitad de la frase, confundido, y se giró para mirar las pantallas con esa expresión que pone la gente cuando la tecnología hace algo inesperado y no saben si es parte del espectáculo o un fallo técnico. Apareció la primera diapositiva, una captura de pantalla del chat grupal del club, ampliada a 4,5 metros de altura y con una nitidez cristalina en alta definición. En la parte superior se veía el nombre del grupo, junto con la lista de miembros, 23 nombres, incluido el de Gavin en primer lugar, con el emoji de la coronita que lo identificaba como administrador. Debajo, un sinfín de mensajes con chistes groseros,
Comparaciones de conquistas y la clase de conversaciones subidas de tono que harían sonrojar a cualquier universitario. La sala quedó en silencio. No el silencio cómodo de quienes prestan atención, sino el silencio atónito de quienes intentan asimilar lo que ven y no encuentran explicaciones coherentes. Entonces comenzó el audio. La voz de Gavin, grabada de una de las partidas guardadas de Sophie, sonaba con perfecta claridad en el sistema de sonido envolvente del centro de conferencias. El turno de noche me dio otro punto. La esposa de Martínez es más fácil de lo que pensaba. El marido es cerrajero, irónico, ya que no puede asegurar su propio matrimonio. A continuación, una carcajada, la risa de alguien que lo consideraba hilarante en lugar de sociópata. Vi cómo se le iba el color del rostro a Gavin mientras permanecía allí en el escenario, atrapado bajo un foco, viendo cómo sus propias palabras lo condenaban en pantallas gigantescas. Empezó a moverse, intentando acercarse al doctor Álvarez para decir algo, pero la presentación continuó con la eficiencia mecánica de la verdad, que no acepta excusas. Más capturas de pantalla. La hoja de cálculo, su registro personal de logros con los nombres censurados pero los números claramente visibles. 47 entradas a lo largo de 7 años. Calificaciones del 1 al 10. Notas sobre el nivel de dificultad y si valió la pena el esfuerzo. Pruebas clínicas, frías y documentadas de que esto no era romance, ni siquiera una simple infidelidad. Era una depredación sistemática, tratada como un pasatiempo que requería un registro meticuloso. La conmoción en la habitación se estaba transformando en algo más. Horror. Repugnancia. ¿Ire? Lo veía propagarse entre la multitud como una ola. Rostros contorsionándose, manos cubriendo la boca. La gente se volvía hacia sus vecinos con expresiones que preguntaban, ¿estás viendo esto? ¿Es real? Algunos se ponían de pie, otros se acercaban para ver mejor, otros retrocedían como si las pantallas pudieran ser contagiosas. Rachel. Porque, claro, había aparecido a pesar de mi advertencia. Estaba sentada en una mesa cerca del frente con algunas de sus compañeras de enfermería, y la vi desplomarse hacia adelante con el rostro entre las manos, temblando de pies a cabeza por los sollozos que pude ver incluso desde el otro lado de la sala. Lila también lloraba, aunque no supe si era de alivio, de trauma o simplemente de la abrumadora emoción de ver que por fin se hacía justicia. La presentación alcanzó su punto culminante. Un vídeo de Gavin en lo que parecía un bar, borracho y alardeando ante alguien fuera de cámara sobre sus conquistas, refiriéndose a las enfermeras del Hospital General del Condado como su coto de caza personal y bromeando sobre lo fácil que era manipular a mujeres agotadas por turnos dobles y que buscaban la aprobación de figuras de autoridad. Su propio rostro, su propia voz, sus propias palabras, grabadas y guardadas, ahora reproduciéndose para que todos las vieran. Salí de las sombras y caminé hacia el escenario con las manos en los bolsillos y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iban a romper las costillas. Alguien tenía que hablar, narrar lo que todos estaban viendo, para asegurarse de que no hubiera lugar a malentendidos ni tergiversaciones. Buenas noches, dije, y mi voz salió clara y nítida por el micrófono porque también lo había previsto. Había probado el audio antes para asegurarme de que me oyeran bien. Me llamo Michael Martínez. Esa es mi esposa, de la que el Dr. Price presumía. Y lo que están viendo no es un malentendido, ni un fallo técnico, ni una broma elaborada. Esto es documentación. Esto es evidencia. Este es el Dr. Gavin Price en sus propias palabras, con sus propios registros, mostrándoles exactamente quién es cuando cree que nadie lo ve. La multitud era un caos total. La gente gritaba, algunos intentaban irse, otros sacaban sus teléfonos para grabar lo que sucedía porque vivíamos en una época donde si no estaba en las redes sociales, era como si no hubiera pasado. El doctor Álvarez les gritaba algo al personal audiovisual, intentando que apagaran el sistema, pero mi sistema de respaldo funcionaba a la perfección, reproduciendo el audio hasta el final sin importar qué botones presionaran. Gavin por fin encontró las palabras y empezó a balbucear, intentando explicar, excusar, tergiversar la situación. Esto está sacado de contexto. Esto es una violación de mi privacidad. ¿No lo entiendes? ¿Tiene garantía ese amuleto? Pregunté, interrumpiendo sus protestas con ese sarcasmo seco que me había servido de consuelo las últimas 3 semanas. Porque parece que ahora mismo está fallando bastante.
Algunos rieron. Una risa nerviosa, de asombro, de esas que surgen cuando algo es tan terrible que el humor se convierte en un mecanismo de defensa. Otros se quedaron mirando, y en sus rostros vi cómo empezaba a comprender que todo lo que creían saber sobre el Dr. Gavin Price era una mentira cuidadosamente elaborada. El personal de seguridad se dirigía al escenario, no para interrumpir la presentación, sino para escoltar a Gavin fuera del recinto, ya que el público se había vuelto hostil. Le gritaban, «Nos has destrozado, como has podido», y otras frases mucho menos educadas que no voy a repetir, pues esta historia ya es bastante sórdida sin añadir palabrotas. La presentación terminó exactamente 12 minutos después de haber comenzado. Las pantallas se apagaron y las luces se encendieron, revelando una sala llena de gente que jamás volvería a ver el Hospital General del Condado ni al Dr. Gavin Price de la misma manera. Misión cumplida. Las noticias matutinas, las redes sociales, los mensajes de texto, todo el universo digital explotó de la noche a la mañana. Gavin estaba de baja administrativa, probablemente a punto de ser despedido en cuanto los abogados encontraran la manera de redactarlo sin enfrentarse a una demanda. El hospital inició una investigación interna, que en jerga corporativa significa, vamos a aparentar estar muy ocupados mientras buscamos la manera de cubrirnos las espaldas. Algunas enfermeras se acercaron a dar las gracias. Otras evitaron el contacto visual. En los pueblos pequeños, los chismes son implacables, y la reputación de Rachel quedó completamente destruida. Puede que conserve su trabajo. Puede que no. Sinceramente, ya no es mi problema. Sophie desapareció como una espía que ha cumplido su misión. Lila se fue de la ciudad para dar clases de spinning en un lugar más tranquilo. Frank volvió a su trabajo de detective privado, haciendo menos bromas sobre la jubilación. Volví a casa a un hogar que se sentía distinto, no vacío, sino auténtico. El cerrajero por fin había conseguido su tranquilidad favorita, la puerta abierta. No quería destruir a nadie. Solo quería la verdad. Resulta que la verdad era más pura que vivir una mentira. Pensaban que me habían dejado fuera. Se les olvidó quién hace las llaves.